Amén. Definitivamente, hermanos, la Iglesia es muy importante. Es muy importante que nos reunamos. Para eso Dios nos ha unido. Tenemos que estar juntos todo lo que sea posible. Realmente, solamente una causa de fuerza mayor debiera ser la que nos impidiera reunirnos, ¿no? Fuerza mayor, entiéndase como algo que no se puede evitar, y sí que hay veces hay cosas que quizás no tengan que parecer una fuerza mayor. Hay situaciones que se dan que hacen imposible la asistencia. Lo que no es normal es hacer otra cosa. A veces nos ocupamos en otras cosas y estamos en un sentido desobedeciendo al Señor, porque nos ha unido precisamente para eso, para que podamos edificarnos, y es en esa forma en que Dios quiere darnos crecimiento. Hace como 3 domingos atrás empecé, desde ahora me doy cuenta que es así, una miniserie que seguramente será, si Dios lo permite, de 3 estudios. No sé si os acordáis, estuvimos mirando el capítulo 12 de Romanos. Si os acordáis, decíamos que los 11 primeros capítulos del libro de Romanos es donde el apóstol Pablo nos muestra toda la doctrina, todo el Evangelio, ¿no? Y nos habla de todo el amor desplegado por Dios para traer salvación a su pueblo, a los que habrían de ser salvos. Y a partir del capítulo 12 empieza una sección que es muy práctica, y eso es lo que veíamos en la anterior ocasión. Si os acordáis, de nuevo es el versículo ese tan famoso, tan conocido. Esos 2 versículos del capítulo 12, esos 2 primeros versículos de esta sección, donde el apóstol decía: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso es precisamente lo que vimos, ¿no? La necesidad que tenemos de renovar nuestro entendimiento a través de la palabra del Señor. Porque esa es este es nuestro culto racional, esta es la respuesta lógica, razonable, ¿no?, que un cristiano va a dar a alguien que ha sido salvo al ver todas esas misericordias que Dios ha mostrado para con él. Y eso es a lo que estamos exhortados. Una cosa interesante, y por eso tiene mucho que ver este pasaje con la Iglesia como un cuerpo, ¿no?, como congregación, es lo que vimos también, que en el versículo 3 en adelante el apóstol también empieza a hablar de lo que es el cuerpo de Cristo, la Iglesia congregada. Habla de los miembros, habla de los creyentes y su relación con la comunidad de fe en la que Dios le ha puesto, en la que Dios le ha colocado. El cuerpo de Cristo, esa es la metáfora, ¿no? Y un cuerpo tiene miembros, todos son importantes, y un miembro fuera del cuerpo no sirve para nada, de hecho se muere, ¿no? Y también hablamos de la importancia de que cada uno de los miembros tiene como miembro del cuerpo. Todos son importantes, a todos se nos ha dado dones, a todos se nos ha dado un papel
necesario. Y otra cosa de la que hablábamos también es curioso cómo empieza el apóstol, ¿no? Preveyendo, viendo, sabiendo, conociendo nuestro corazón. Empieza advirtiéndonos del cuidado que debemos tener acerca de tener un alto concepto de nosotros mismos. Nos habla del orgullo, ¿no? Y todo esto en el sentido de que como parte de esta familia tenemos esa posibilidad, ese riesgo, ¿no? Por nuestra naturaleza, todavía secuelas de la naturaleza caída, caer en ciertas actitudes, ¿no? Que pueden dañar el cuerpo. Pero lo que vamos a hacer ahora es vamos a estudiar la siguiente sección, aunque yo leí hasta del 1 al 10 la vez pasada. Vamos a volver al versículo 9, del 9 no vayáis todavía, pero será del 9 al 16. No vayáis todavía porque lo que quiero es, antes de todo, introducir este pasaje diciendo que lo que motiva realmente a que el cuerpo, a que nosotros como Iglesia tengamos esta parte en esta relación como Iglesia, es el amor. El amor que Dios nos ha mostrado primeramente, la misericordia que Dios nos ha mostrado. Ese amor tiene que producir en nosotros, tienen que reflejar el amor entre los hermanos. Y por eso es que el apóstol Pablo lo que va a hacer aquí es además dar una serie de exhortaciones, que son mandamientos, realmente todos son mandatos. Como dije la vez pasada, yo había encontrado en todo el capítulo 12, en relación a este tema, de 25 a 30 exhortaciones o mandamientos. Pero hermanos, todo tiene que ser guiado por el amor de Dios y el amor los unos a los otros. Como dice el apóstol Juan, en esto conocemos que amamos a Dios. ¿Cuándo? Cuando amamos a nuestros hermanos. Cuando guardamos también sus mandamientos. Y su mandamiento es amarnos los unos a los otros. Ese es como dijo Jesús, el segundo gran mandamiento. Si alguien dice, también lo dice Juan en su primera epístola, yo amo a Dios pero aborrezco a mi hermano, miente. Si no amas a tu hermano a quien ves, ¿cómo podrás amar a Dios a quien no ves? Es así. Así que en esta sección lo que vemos es, y ahora sí vamos a leerlo, lo que es esa respuesta que tiene que verse, lucir dentro de la Iglesia como una respuesta razonable, ¿no? Como este culto razonal y lógico que los hermanos, que los miembros de la Iglesia tienen que dar. Vamos a leer entonces el capítulo 12 de Romanos, del 9 al 16. Y dice así el apóstol: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran.
unánimes entre vosotros, no altivos, de nuevo, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Amén. Señor Padre, queremos rogarte, Señor, que tú nos ayudes, a mí, Padre, a compartir este estudio y también, Padre, que podamos ser oidores de tu palabra, hacedores también, Señor, hacedores, no tan solamente oidores. Pero permítenos, Señor, entender bien lo que tú nos quieres hablar esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Así que Dios nos ama, hermanos, y nuestra respuesta debe ser precisamente eso, el amor a Él, porque eso es lo que va a evidenciar que amamos a Dios. El amor es lo que gobierna todo. El amor es lo que nos impulsa a obedecerle. Y es el amor el que nos lleva a entregarnos como un sacrificio vivo. La verdad que esta lista, lo que aquí encontramos, nos puede parecer cosas difíciles en muchas ocasiones. Nosotros no podemos tratar de hacer todas estas cosas con nuestras propias fuerzas. Necesitamos inevitablemente la gracia y el poder de Dios en su Espíritu para que podamos hacer y vivir estas cosas como individuos. Así que todo lo que vemos, lo que vamos a ir viendo, tenemos que verlo con este enfoque, el enfoque que nos da también los primeros 2 versículos, que tenemos que vivir en la conciencia de que somos de Cristo, de que Dios nos ha dado un cuerpo, una vida, una mente, para que le sirvamos. Y ese es el principal propósito, es el principal propósito para la vida, aunque también es un objetivo. Y por eso es que también se nos ordena que tenemos que vivir en una constante santificación y transformación por medio de nuestro entendimiento, o la renovación de nuestro entendimiento por la palabra de Dios. Y como veis, hermanos, esto tiene su efecto de una forma muy importante dentro de la Iglesia. Por eso es que el apóstol nos está mostrando aquí cuál debe ser el carácter de la Iglesia. Son exhortaciones que nos pueden abrumar, pueden parecernos muy alejadas de nuestras propias vidas, pero deben servir, en todo caso, para evaluarnos, para examinarnos y permitir, a la vez que saber que el Señor va a seguir obrando en nuestros corazones. Amén. Entonces, vamos a empezar ya cómo dice el apóstol que debe ser, cómo debe verse la Iglesia, ¿no? Cómo debe verse el amor entre los hermanos. Versículo 9, para empezar, dice que el amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo y siguiendo lo bueno. El amor tiene que ser un amor genuino. El amor cristiano debe ser la expresión de ese amor que ha recibido. Y hermanos, Dios nos ha amado de verdad. Él no ha fingido en ese amor. Él nos ha amado de verdad, con un amor verdadero, un amor que es eterno. Y por eso, de la misma manera, el amor que nosotros tenemos que darnos no puede ser un amor actuado. Eso es hipocresía. Y el hipócrita es aquel que no es lo que muestra ser, no siente realmente lo que dice sentir, ni la motivación aparente que tiene es
su motivación real. Un hipócrita es un actor, está representando una cosa que no es real. Así que eso puede darse, el amor con hipocresía, y no estamos libres de eso. ¿Tú te has sentido alguna vez hipócrita cuando has dejado de hablar con una persona o estar con una persona? Y probablemente sí, ¿no? Yo sí. En cierta medida vemos todavía que en nuestro corazón hay cierta hipocresía. Así que amar sin hipocresía es hacer lo que sabemos que debemos hacer a favor del otro, procurando su bien. Para empezar, eso es amor. Nosotros vamos a procurar, vamos a querer hacer lo que sabemos que es bueno, como aquí nos dice, buscando lo bueno, aborreciendo lo malo. Un amor, como dice el apóstol Pedro en primera de Pedro 1:22, un amor que nace, que surge de un corazón puro. Eso es lo que necesitamos, un corazón puro, purificado por el Señor. La razón de actuar hipócritamente muchas veces es el propio deseo de buscar aprobación de los demás. Es por eso que a veces actuamos hipócritamente. Y ahí vemos como también estamos intentando mostrar un mayor concepto de nosotros que el que debemos tener, y muchas veces consciente. Pero hermanos, bueno, así eran los fariseos, ¿verdad? Los fariseos eran lo que les gustaba, ¿no? De una forma tan clara, y tantas veces lo denunciaba el Señor Jesús, que la gente viera, ¿no? Lo que amaban a Dios, los religiosos que eran. Pero el Señor lo reprende. El verdadero creyente, hermanos, ya está libre de esas cosas. Nosotros no necesitamos la aprobación de nadie. Nosotros somos realmente libres. A veces lo cantamos. Dios ya ha derramado todo su amor en Cristo a nuestro favor. Y Dios ya nos ha aprobado. Así que nosotros no... ¿os dais cuenta que es miserable, ¿no? A veces intentar buscar la aprobación de los demás. Y en eso a veces es lo que podemos caer, o cae el que actúa de forma hipócrita. Por otro lado, también tenemos que saber que a veces intentamos, deseamos o hablamos de cosas que probablemente no estamos, nuestro corazón no está totalmente alineado con la verdad que sabemos, pero lo que quiero decir es que ser obedientes al Señor, incluso cuando nuestro propio corazón o motivación no nos acompaña, eso no es hipocresía, no nos confundamos, ¿no? Hay muchas veces, hermanos, que nosotros no tenemos la disposición de hacer lo que realmente deberíamos, ¿no? Y no está mal reconocerlo. Lo malo es pretender mostrar que hacemos y que somos lo que no somos. Entonces, está bien hacer las cosas por obediencia, aun cuando no se corresponda con nuestro corazón, porque también tenemos que entender que lo que Dios está haciendo nosotros es obrando una obra. Nosotros estamos en restauración. Y esta obra de santificación va a... ¿Cómo se dice? ¿No es la palabra? Va para largo. Esa es buenísima. Va a extenderse, esa es la palabra, gracias. Va a extenderse hasta que partamos con el Señor. Así que, pero es eso, es una obra que Dios está poniendo. Dios no ha acabado todavía su obra, y en este sentido, cuando vemos esta indisposición en nuestros corazones a dar algo, a hacer algo por los otros, lo que tenemos que hacer es, bueno, ya que sabemos lo que es la verdad, lo que es agradable y perfecto, la voluntad del Señor, pues debemos esforzarnos. Ahí está nuestra obra. Ahí se produce la obra de santificación, ¿no? Cuando nosotros nos entregamos como ese sacrificio vivo
en contra de lo que nuestra propia naturaleza desea, ¿no? Así que tenemos que procurar vencer siempre nuestra indisposición a hacer lo que es bueno, y en este contexto en dar al hermano lo que es bueno. Aborrecer, la segunda parte del versículo nos habla de aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Esta palabra aborrecer es una palabra fuerte, es fuerte de verdad, es detestar, es odiar algo, ¿no? De todas formas, esto va muy ligado con lo anterior, y la mejor traducción no dice aborrecer lo malo, como en Reina Valera dice, sino dice aborreciendo y aplicando. Aborreciendo lo malo, aplicándose en lo bueno. Y esto significa que va muy en concordancia con lo anterior. Se refiere al amor que nos tenemos que dar. Y es algo que tiene que ser continuo. Aborrecer lo malo significa detestar, horrorizarse con todo aquello que el Señor señala como malo. Aferrarse a lo bueno tiene que ver con unirse, pegarse, ¿no? Es como la cola. Es de una forma decidida estar aplicados a lo bueno, a lo que es bueno. El verdadero amor cristiano no se va a poder dar sin entendimiento, por eso necesitamos siempre tener presente esta base de Romanos 12, 1, 2. Necesidad de renovar nuestro entendimiento, y es para eso que vamos a poder tener el discernimiento y poder comprobar lo que es en verdad bueno o malo. Y esas son las cosas que tenemos que aborrecer en nuestro hermano y procurar hacer lo posible por hacerle el bien. El amor está impulsado, motivado por la voluntad de Dios y actúa sin fingimiento. El verdadero amor va mucho más allá que la mera, digamos, diplomacia, ¿no? O educación que nos mostramos muchas veces, ¿no? En los saludos, cuando hablas con una persona, ¿no? Solemos ser muy amables. Va mucho más allá. Es un amor real. Es un amor sincero que busca el bien del otro. Y amar a otra persona lo que es buscar la felicidad del otro, el bien del otro. Si yo voy a amar a mi hermano y lo hago porque es mi deseo, yo lo que estoy haciendo es buscando su felicidad, y a la vez yo estoy siendo feliz de que mi hermano sea feliz. Bueno, podemos ser felices de que otras personas, aún no siendo nuestros hermanos, sean felices. Pero este es el punto. O sea, que el amor sincero busca siempre el bien del otro, y como dice el Señor, es más bienaventurado dar que recibir. Eso es algo que nos vendría bien aprender. Incluso, otra forma de amar al hermano, Joan Miquel estaba diciéndolo hace un momento, ¿no? Es incluso, o una forma de aborrecer lo malo por el bien del hermano, es a veces la necesidad de confrontar a un hermano que pueda estar desviándose de la fe, de la vida que a Dios le agrada. Entonces lo que vamos a hacer es un bien. Haríamos un gran mal al hermano si no fuéramos y pudiéramos charlar con él y poderle hacer ver, recapacitar, si es el caso de que esté en un cierto pecado o cierta situación de alejamiento, ¿verdad? Entonces, en ese sentido sí que vamos a aborrecer lo malo que en ese hermano hay, que pudiera ser pecado, y buscar el bien. ¿Qué será? Pues buscar de animarlo, buscar de hacerle recapacitar. Como dice Proverbios 27, 5, 6, mejor es la reprensión manifiesta que el amor oculto.
La disciplina es necesaria. Por eso ya no dice la palabra del Señor con tanta claridad que incluso Dios a quien ama disciplina. Cuando disciplináis a vuestros hijos, por ejemplo, los disciplináis por amor, por lo menos así debe ser, a la vez que debe hacerse con amor y con cuidado. Y la Iglesia también puede darse el caso, ¿no?, que por amor a los hermanos sea necesario poder confrontar el mal. O sea, que eso es aborrecer lo malo, ¿no? Buscar el bien, buscar la voluntad de Dios en la vida de nuestro hermano. Ese es el principio y la base para poder tener un amor sincero. Así que ahora vamos a ver de una forma más específica. ¿A qué reloj va bien? ¿O se ha parado? Perdonad, ¿eh? Ah, bueno. Es que lo he visto como parado y me estaba... Perdonad. Bueno, lo que vamos a ver ahora es lo que significa cada de estas cosas que aquí nos dice, cómo deben lucir dentro de la Iglesia, ¿no? Versículo 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. De nuevo, hermanos, pensamos en esto, un paréntesis, amaos, preferíos, leímos también ser fervientes, ser sufridos, todo este tipo de cosas, ciertamente son cosas que nosotros no podemos crearlas, son emociones, son sentimientos. Nosotros no podemos decir voy a amar más, ¿verdad? O voy a ser más sufrido, o hoy voy a preferir más a la gente, ¿no? Son sentimientos que nosotros no podemos decidir la emoción que tengamos la tenemos, no podemos cambiarla como si fuera un canal de televisión. Entonces, es una realidad, pero ¿cómo podemos nosotros cambiar esto? ¿Qué es lo que debemos hacer? Amor fraternal. ¿Cómo será posible? ¿Pueden cambiar las emociones? Pues sí, porque os diré cómo. Dios nos da sus mandamientos y sus órdenes y nosotros sabemos que debemos obedecer. Si Él ordena es porque es posible. Ciertamente es así. Y lo que nosotros sí podemos hacer es llevar nuestros pensamientos hacia las verdades de la palabra de Dios. Y es entonces así cuando ese deseo de obedecer incluso en contra de nuestros propios sentimientos, nosotros somos autorredarguidos, nos damos cuenta de nuestra actitud, que no es correcta muchas veces. Cuando nosotros llevamos nuestros pensamientos a las verdades de la palabra de Dios, eso es lo que nos ayuda precisamente a desarrollar ese tipo de amor del que nos habla aquí. Y todas las demás cosas. Por ejemplo, pensar, tengo que pensar, mi hermano que pues no me gusta como es, sus defectos, realmente me cuesta amarlo por la forma en que es. Lo que tenemos que hacer nosotros es pensar que ese es realmente un hermano por el que Cristo murió, por el que derramó su sangre, por el que Dios incluso ya antes de la creación del mundo había establecido que iba a amarlo aún siendo como es. Entonces, ¿cuánto más nosotros? Porque claro, nosotros también tenemos defectos cada uno, ¿verdad? Entonces, nos cuesta mucho amar a las personas, pero debemos verlo siempre a través del Evangelio. Aquí nos habla, hermanos, de un amor que es fraternal. El amor que debemos tenernos es un amor fraternal, o sea, un amor como el de la familia. Y es lo que somos realmente. Somos hermanos, somos una familia, somos hermanos de sangre. A veces nos equivocamos y decimos, o se dice, ¿no?,
No, mi hermano de sangre, ¿no? Refiriéndose a mi hermano de carne, mi hermano, mi hermana. Pero realmente nosotros somos hermanos de sangre, nunca mejor dicho, de la sangre de Cristo. Por eso es que nosotros tenemos que renovar nuestro entendimiento. Cuando el apóstol habla a Timoteo en su carta, primera carta en el capítulo 5, 1, 2, cuando habla de la iglesia, de los ancianos, de las ancianas, de los jóvenes, lo dice en esos términos, dice, no reprendas al anciano, sino trátalo como a un padre, ¿no? No reprendas a la anciana, sino como a madre. Y no reprendas a las jovencitas, sino como a hermanas. Es un lenguaje que tiene mucha relación con la familia, es amor fraternal. Vamos a leer un pasaje que me parece muy hermoso, 1 Tesalonicenses 4:9. Donde vamos a ver cómo se desarrolla este amor. ¿Cómo crece este amor? ¿Cómo se aprende? 1 Tesalonicenses 4, capítulo 4, versículo 9. Dice el apóstol a la congregación, a la iglesia de Tesalónica, dice, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Muy interesante, hermanos. Es un amor que estaban aprendiendo, es un amor que realmente se aprende, un amor en el que se crece. Por eso nos dice en el 10, al final, que abundéis en ello mucho más. Gloria al Señor. Esto es, el amor es un aprendizaje. El amor es parte del trato de santificación que Dios está haciendo con nosotros. Estamos unidos en una familia, somos familia porque vivimos lo mismo, tenemos un mismo Señor, salvos por la misma gracia, tenemos un mismo propósito en la vida, tenemos un mismo destino y todas estas verdades nos unen. Es incluso un amor que puede ser incluso más fuerte que el amor que le tenemos a nuestros hermanos de carne, ¿no es verdad? Sí, puede ser así. Es cierto que nosotros pudiéramos amar también a otra persona, aún no cristiana, con un amor mayor que el de los nuestros, ¿no? Pero ese es el amor que debemos tener entre los hermanos, un amor fraternal, un amor de este tipo, ¿no? ¿Os acordáis cuando Jesús estaba reunido en una casa? Eso está en Mateo 12, 46, 50, no hace falta que busquéis. Cuando aparecieron, venía por la calle María, ¿no? Y un hermano de Jesús, y alguien desde la puerta dijo, Jesús, Jesús, tu madre y tu hermano están aquí, ¿no? Y Jesús contestó, dice, o hizo una pregunta, mejor dicho, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Estos, los que hacen mi voluntad y me aman. Los que hacen la voluntad del Padre. Así que el amor fraternal tiene su presencia en momentos buenos y malos. También nos ha hablado aquí de dar honra, prefiriéndonos los unos a los otros, poder dar un valor apropiado a los hermanos, a los demás, poder tener respeto mutuo, y esto nos ayuda a crecer también. Y tenemos que tener mucho cuidado a veces con el asunto de la honra, ¿verdad? Muchas veces buscamos nuestra propia honra, o nos sentimos mal cuando no hemos sido honrados, cuando hay hermanos que parecen que están recibiendo más honra de los demás, que están siendo más apreciados, y entonces nuestro corazón se
se daña, ¿no?, en un sentido, pero se daña de una forma incorrecta. Estamos envidiando algo que no necesitamos, porque, como decíamos antes, la honra nos la tiene que dar sobre todo Dios, la aprobación. Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿no?, ¿vamos a ser capaces de reflejar este amor que pide aquí? ¿Nos vemos lejos de estas cosas? ¿Podremos mostrarnos este amor? Pues sí, hermanos, seguramente sí, porque el Espíritu Santo lo está obrando. Es parte de la obra santificadora y es lo que el Señor está haciendo. Él está recuperando esa imagen que perdimos en el Edén, ese pecado original. Primera Pedro 1:2, 1:22, es un pasaje que también me gustaría leer. Vamos a ver, Primera de Pedro. Habiendo purificado vuestras almas, ¿cómo? Por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, y todo para el amor, aquí tenemos fraternal, no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. El amor que tenemos que darnos es un amor de corazón puro y, como aquí vemos, es en parte obra del Espíritu Santo. Es parte del proceso de santificación. La santificación está muy unida al amor fraternal que debemos darnos. Es un amor que tiene que crecer y tiene que madurar en la medida que nosotros vamos sometiéndonos a la voluntad de Dios. Así que sí podemos efectivamente alcanzar ese amor. Y ahora vamos a ver dos exhortaciones que son necesarias, unidas a todo esto. Y es fundamental para que pueda ser o llegar a ser este tipo de amor genuino. Versículo 11 de Romanos 12. Versículo 11 dice, y hermanos, esto todo va ligado al mismo tema, al amor entre uno de los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. La diligencia que necesitamos es eso, conformar nuestros corazones, no a este siglo, no al modelo del mundo, a las influencias del mundo, sino al modelo de la palabra de Dios. Y poder seguir siendo transformados. Así que va a ser solamente posible con esta condición, si nos esforzamos en nuestro estudio de la palabra de Dios, en nuestro conocimiento de las Escrituras, en nuestra meditación de ella, porque así como hemos permitido tanto nuestra meditación ha sido las cosas de este mundo, las influencias de este mundo, desviando nuestra mente, pues de esa manera también, por eso es que tenemos que ser muy cuidadosos y no permitir que lo mundano y lo terrenal nos gobierne, sino la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Tenemos que ser diligentes y no perezosos. Ser perezosos es lo contrario de ser diligentes. Es ser negligentes. O sea, es lo contrario a hacer el esfuerzo que nosotros deberíamos hacer por realizar aquello que sabemos que debemos. Y tiene que ver mucho esto con las disciplinas espirituales.
Cuando leemos del 9:16, vemos cosas muy hermosas, como decimos, cosas que seguramente apreciamos. Sabemos que esto sería lo ideal, pero también lo vemos que son muy difíciles de alcanzar. Y precisamente por eso es que requieren que seamos diligentes y aplicados en ellas. Hay un versículo en Proverbios 13:4 que es muy claro y me llamó mucho la atención la vez que lo escuché, hace un tiempo ya. Dice que el perezoso desea, pero nada alcanza. Mas el alma diligente será prosperada. Así que ser diligente es estar esforzándose por renovar su entendimiento en torno a la voluntad de Dios. Y es de esa manera que al final vamos a poder experimentar el poder del Espíritu Santo. Es de esa manera que vamos a poder tener el fervor espiritual del que aquí habla. No todos traducen fervor espiritual, algunos traducen el fervor que el Espíritu da, pero sin ninguna duda es en el Espíritu Santo, por su obra en nosotros, por su efecto, lo que Él obra en nuestros corazones, es que podemos tener fervor necesario. Es lo que realmente nos hace arder. Cuando se habla del Espíritu Santo, ¿verdad?, del fuego del Espíritu, pues precisamente eso es el verdadero fervor del Espíritu, tener fuertes convicciones de su verdad. Eso sí que es el fervor del Espíritu, y no saltar, gritar y todas esas cosas, ¿sabes? Así que fervor, diligencia. Versículo 12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. De nuevo, estas son exhortaciones que necesitamos aplicar a nuestras vidas, porque nosotros vivimos en esta realidad de este mundo y también vivimos las mismas situaciones difíciles que todos los demás. Situaciones, circunstancias que fácilmente pueden quitar nuestra mirada de lo alto y puede impedirnos hacer lo debido con diligencia. A veces nos volvemos egoístas porque queremos cuidarnos de nosotros mismos, y esto pasa muchas veces cuando tenemos una situación a veces de enfermedad o una situación de algún problema, de alguna necesidad, alguna adversidad, que entonces nos centramos en nosotros mismos, ponemos la mira en nosotros. Y cuando sufrimos nos compadecemos de nosotros, somos autocompasivos, cuando por el contrario deberíamos poner los ojos en lo alto, en el que nos amó, en Dios, que es quien nos guarda, en Dios, quien es el que nos provee, ¿no? Esa es una realidad que Jesús mismo también advirtió a sus propios discípulos, incluso que recibirían no solamente cualquier tipo de mal, como todos los mortales, sino que también podrían recibir persecuciones, hostilidad, la posibilidad de un enfriamiento espiritual. ¿Os acordáis cuando habla la palabra también de que hay la posibilidad que incluso a los propios cristianos, en los propios cristianos se enfríe el amor, ¿no? Puede haber un enfriamiento. Las dificultades pueden hacer eso. En las cartas de los apóstoles encontramos vez tras vez este tipo de exhortaciones. Poner nuestra mirada en lo porvenir, en lo eterno. Porque al final eso es la realidad de nuestra existencia. Este lado de la gloria es un punto en
amplísimo lienzo blanco, ¿no? Es un tiempo, es un momento. Y no por otra razón el apóstol continúa diciendo en el versículo 15 que tenemos que ser gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Los dos van juntos. La única forma de que podamos sostenernos en la adversidad, en las dificultades, es manteniendo nuestra vista, nuestra mirada en Dios, en el cielo, permaneciendo firmes y de nuevo volviendo a la iglesia. Nos necesitamos y es caminando juntos en este peregrinaje, ¿no?, que podemos llegar hasta el final. Por eso es que no podemos estar separados de la iglesia, nos necesitamos. ¿Qué nos dice Hebreos 12, 2, 3? Dice, tampoco hace falta que busquéis ahora, que tenemos que poner los ojos en Jesús. Él es el consumador, el autor y el consumador de nuestra fe. Él mismo, puesto por el gozo puesto delante de él, sabiendo lo que iba a hacer, sabiendo que era la voluntad del Padre para poder traernos salvación, dice que sufrió la cruz y menospreció el oprobio, menospreció la vergüenza, menospreció el castigo, el sufrimiento, aun la propia ira de Dios sobre él. Y dice Hebreos que tenemos que mirar a Jesús como un ejemplo, ¿no? Cuando miramos la gloria que nos espera por delante, cuando miramos lo que son las promesas de Dios, poner que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar, puesto los ojos en el cumplimiento de su obra. Y Romanos 5, 1, 5, si miráramos un poquito más atrás, pero lo leo por el tiempo también, dice que justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Esto es lo que nos mantiene firmes, la gracia del Señor. Podemos tener paz en Él. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solamente esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Por qué? Aquí una razón. Dice que el apóstol que la tribulación produce paciencia. La paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esta debe ser la perspectiva, hermanos. Tenemos que caminar en este mundo, pero sin quitar la mirada de la bendición que tenemos en el Señor. Y es por eso precisamente que también tenemos que abundar en la oración, constantes en la oración. Vez tras vez también encontramos en la palabra de Dios, especialmente en las cartas de los apóstoles, en el Nuevo Testamento en general también, pero exhortaciones a la oración. Y es que por naturaleza nosotros, y precisamente a causa de nuestra realidad como personas en restauración, nuestra realidad es esa, que necesitamos venir al Padre continuamente, ¿no? Y venir en oración. Hay muchas dificultades que pueden quitar nuestros ojos de donde deben estar fijados, y por eso nos encontramos todas estas exhortaciones en las epístolas. Esta es la realidad de nuestra existencia aquí. Estamos por un tiempo, pero debemos estar gozosos por la gloria de Dios. Y ya pues, acabando,
saber que no podemos tener en nuestras propias fuerzas, no podemos hacer esto, sino que tenemos que tener gozo en nuestra esperanza, sufridos en la tribulación, como hemos leído, dedicados a la oración. La vida cristiana es muy práctica, pero es sobrenatural. Así que necesitamos esa ayuda, esa asistencia del Espíritu Santo. Versículo 13. Otra forma de amar a los hermanos es compartir por las necesidades de los santos, practicar la hospitalidad. Las necesidades de nuestro hermano son nuestras necesidades, las tenemos en común y debemos compartir, debemos, por otro lado, también perseguir lo que aquí dice hospitalidad, ser hospitalarios, ¿no? Ese debe ser un deseo nuestro y para eso debemos ser intencionales en lo práctico y también en las necesidades espirituales. Aunque muchas veces, claro, tenemos que tomar de discernimiento, porque se necesita también sabiduría a veces para dar, para hospedar a alguien, ¿no? Que pudiéramos tener ciertas dudas. Dice la palabra incluso que el que no trabaje, que no coma. Entonces tenemos que tener sabiduría porque a veces en vez de hacer un favor a alguien, podemos hacer un mal. Cuando se habla aquí, cuando habla de hospitalidad, hermanos, pues no tiene que ver solamente con el hecho de alojar a alguien cuando tiene una necesidad, sino la verdad tiene que ver con afecto, con tener a las personas. Hay tanto que podemos dar los unos a los otros, hay tanto que podemos aprender, en tanto que podemos animarnos. En Hechos 16:15, ¿os acordáis de Lidia? Aquella mujer que, bueno, dice que temía a Dios, pero escuchó, había una reunión de Pablo con otros hermanos, dice que el Señor abrió su corazón y ella creyó, ella se convirtió al Señor y dice que ella fue bautizada al tiempo y dice la palabra que dice el apóstol que ella nos rogó diciendo: entrad en mi casa y posad. O sea que en un sentido nos obligó a quedarnos. Y esa debe ser la actitud, ¿no? El deseo de tener a un hermano, de poder compartir y de poder ver por sus necesidades. Este versículo 14 habla de bendecir a los hermanos que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Pero me gustaría dejarlo, si Dios permite, otra ocasión, porque lo dejaremos en una tercera sección donde habla de amar a otras personas que nos pueden tratar, ¿no? Que pueden estar en contra nuestra. Así que pasamos al 15, que tiene que ver mucho con lo anterior. Dice: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Y vemos cómo tiene que ver con esa relación de sentimientos mutuos. Hermanos, para poder tener esa relación sentimental de afecto genuino, en verdad necesitamos una verdadera involucración los unos con los otros. Este vínculo que debiera haber entre nosotros no es posible solamente de domingo a domingo. De nuevo, esa necesidad, ¿no?, de poder estar el mayor tiempo posible unidos o en contacto telefónico, en preocuparnos los unos por los otros. Esta es la relación estrecha y necesaria, que solamente se pueden pasar unidos. Si realmente estamos interesados por los hermanos, vamos a hacer un esfuerzo por conocerlos, por saber cómo están. Si un miembro se padece
Como la palabra de Dios nos enseña, todos se duelen. Si un miembro se goza, todos se gozan. Si un miembro recibe honra, pues nos alegramos con él, ¿verdad? Y esto solamente vamos a poder hacerlo si pasamos tiempo de una forma genuina. Es así como el amor de Dios se puede manifestar en medio nuestro. Así que el Señor nos ayude. Necesitamos, como dice el versículo 16 también, ser unánimes, asociándonos con los humildes y procurar no ser sabios en nuestra propia opinión. Esta es una advertencia que no podemos pasar por alto, porque en ese proceso de amor los unos con los otros, si no nos consideramos en humildad, ese amor va a ser fracasado. Necesitamos ser unánimes, debemos tener el mismo sentir, aunque podemos tener diferentes opiniones. También nos habla aquí de no ser sabios en nuestra propia opinión, pero sí que podemos tener la misma, sí que puede prevalecer nuestra unidad en Cristo. Bien, pues es eso, hermanos. Si en verdad queremos amar como Cristo nos ha enseñado a hacerlo, lo que necesitamos es tener esa disposición también a humillarnos, como Él tuvo. Como miembros del cuerpo, cada uno debe hacer lo que le corresponde, sabiendo que estamos bajo la mirada de Dios, sabiendo que es Él el que nos aprueba, el que nos ha puesto en el cuerpo. Tenemos que ser humildes en esto. Si esto no es el fundamento de nuestras vidas, la humildad y la unanimidad, vamos a encontrar una gran barrera, un gran impedimento para poder seguir creciendo en nuestra comunidad. Que Dios nos ayude a experimentar este amor que el apóstol Pablo nos enseña aquí, o que el Espíritu Santo ha revelado en su palabra. Ya hemos visto lo que es el amor verdadero y necesitamos debemos evaluarnos a la luz de estas verdades, pero para impulsarnos al amor, no para sentirnos caídos, ¿no? Sino eso tiene que ser para estimularnos al amor, a las buenas obras, no solamente para evaluarnos. Es un pasaje que nos trae luz, que a lo mejor pudiéramos pedir al Señor perdón por algunas de estas cosas, pero el propósito principal es motivarnos. Estas exhortaciones no son para desesperarnos al ver lo lejos que a veces puedan quedar de lo que deseáramos o quizá no deseemos, pero sí sirven para indicarnos cómo podemos convertir nuestras vidas en objetos de la gloria de Dios, ¿no? Y así es como debemos de verlo. Este es el verdadero amor cristiano. Por lo tanto, sometámonos al Espíritu Santo, obediencia a su palabra, para que podamos ser transformados a su imagen, tener entendimiento de su voluntad y experimentar esta maravillosa y abundante vida que nos ofrece. Amén. Amén. Vamos a terminar con una oración. Señor Padre, te damos gracias por este texto. Queremos rogarte, Padre, que tú hayas puesto en nuestro corazón deseo, Señor, de experimentar, de vivir, Señor, estas cosas que tienen que ver con el amor
fraternal, Señor, con el amor dentro de la Iglesia. Señor Padre, gracias porque es una obra que tú estás realizando en nuestros corazones. Perdónanos, Señor, a la vez que te damos gracias por tu misericordia y por saber que, Señor, por delante tenemos esta vida gloriosa en la que podemos seguir creciendo juntos. Ayúdanos a ser diligentes. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes. Padre, líbranos, Señor, de más y más de aquellas cosas que en nuestros corazones han de seguir siendo transformadas, Señor, cambiadas, apartadas, Señor, para que tú seas quien gobierne nuestros corazones. Muchas gracias, Señor, por tu gran amor y misericordia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.